¿Que existía antes del Big Bang? ¿Te has preguntado alguna vez sobre el origen de todo? En este vídeo exploramos las teorías más fascinantes sobre el misterio de la creación. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imaginemos el Big Bang, esa explosión inicial que dio origen a todo lo que conocemos. Pero, ¿qué hay antes? Esa es la pregunta que nos quema, la que nos lleva a explorar teorías que rozan la ciencia ficción, pero que intentan dar sentido a la nada que precede a la creación. El Big Bang, como lo entendemos, describe la expansión del universo desde un estado infinitamente denso y caliente, pero no explica su origen. ¿De dónde surgió esa singularidad inicial? Piensa en ello, antes del Big Bang no existía el tiempo, ni el espacio, ni siquiera las leyes de la física como las conocemos. Es un concepto que desafía nuestra comprensión, que nos obliga a abandonar nuestras intuiciones más básicas sobre el universo. Las teorías que intentan explicar qué pasó antes son especulativas, pero nos abren una ventana a posibilidades asombrosas. Algunas teorías hablan de un universo anterior al nuestro, un universo que colapsó sobre sí mismo para luego rebotar en el Big Bang. Otras proponen la existencia de múltiples universos, un multiverso donde el nuestro es solo uno entre infinitos. Y hay quienes incluso sugieren que el universo surgió de una fluctuación cuántica, una especie de evento aleatorio en la nada absoluta. Pero antes de adentrarnos en lo inimaginable, necesitamos asentar las bases. El modelo estándar de la cosmología es nuestra mejor herramienta para entender el universo observable. Se basa en la relatividad general de Einstein y en las observaciones cosmológicas que hemos hecho durante décadas. Gracias a él, sabemos con certeza que el universo está en expansión, que se inició en un estado extremadamente denso y caliente, y que la composición de la materia y energía que lo conforman es relativamente bien conocida. Sabemos que la radiación de fondo de microondas, ese eco del Big Bang, nos proporciona una instantánea de cómo era el universo en sus primeros instantes. Su uniformidad y pequeñas fluctuaciones nos dicen mucho sobre su evolución inicial. También conocemos la abundancia de elementos ligeros, como el hidrógeno y el helio, que se formaron en los primeros minutos después del Big Bang y que concuerdan perfectamente con las predicciones del modelo estándar. Sin embargo, el modelo estándar también tiene sus limitaciones. No explica qué causó el Big Bang, ni qué había antes de él. No explica la materia oscura ni la energía oscura, dos componentes misteriosos que constituyen la mayor parte del universo. Estas son incógnitas que nos impulsan a buscar teorías más allá del modelo estándar. Teorías que nos permitan comprender el universo en su totalidad, desde sus orígenes hasta su destino final. Pero, ¿qué había antes del Big Bang? Esa es la pregunta fundamental que nos impulsa a ir más allá del modelo estándar. Imaginar un antes desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio tal como los conocemos. El Big Bang no es necesariamente el principio de todo, sino quizás un evento trascendental dentro de una historia mucho más vasta y compleja que aún no comprendemos. Algunas teorías proponen la existencia de un universo anterior al nuestro, quizás colapsado en un Big Crunch para luego renacer en el Big Bang. Otras hablan de universos paralelos, multiversos infinitos donde nuestro universo sería solo una pequeña parte, una burbuja en un océano cósmico inabarcable. Es un terreno especulativo, pero estimulante. La gravedad cuántica, por ejemplo, intenta unir la relatividad general con la mecánica cuántica para describir el universo en sus momentos más tempranos, incluso antes del Big Bang. Es un campo en constante evolución, con diferentes modelos que intentan explicar la singularidad inicial, ese punto de densidad infinita que el modelo estándar no puede abordar. Quizás, la respuesta, que había antes del Big Bang, no sea una única respuesta, sino una compleja red de interacciones entre fuerzas fundamentales que aún desconocemos. Pero la búsqueda de esa respuesta nos obliga a replantear nuestras ideas más básicas sobre el tiempo, el espacio y la propia existencia. Y eso, en sí mismo, es fascinante. Piensa en el universo como una gigantesca esfera. El Big Bang, según el modelo estándar, fue una explosión que lo originó todo. Pero aquí surge un enigma: si el universo comenzó como una región extremadamente pequeña y caliente, ¿cómo es que la temperatura es tan uniforme en todas partes? Las zonas más lejanas, que nunca han tenido la oportunidad de interactuar, presentan una temperatura asombrosamente similar. Esto es el problema del horizonte. Imagina lanzar una piedra en un estanque. Las ondas se expanden desde el punto de impacto. En el universo temprano, la información debería haberse propagado de forma similar. Si el universo es tan uniforme, implica que toda esa información tuvo tiempo de viajar y equilibrarse.
Pero la velocidad de la luz impone un límite, y la distancia entre regiones distantes es demasiado grande para que la uniformidad se haya alcanzado a través de la interacción directa. Esta aparente contradicción entre la uniformidad observada y la velocidad finita de la luz es el corazón del problema del horizonte. Es como si diferentes partes del universo estuvieran sincronizadas de alguna manera, a pesar de no haber tenido nunca contacto directo. Esta discrepancia ha llevado a la formulación de teorías alternativas, que intentan explicar cómo se pudo lograr esta uniformidad en un universo tan vasto y antiguo. Imagina que todo lo que existe, tú, yo, las estrellas, todo, está codificado en información. Antes del Big Bang, ¿dónde estaba esa información? ¿Existió un universo anterior que colapsó, dejando esa información como una especie de semilla para el nuestro? Es una idea fascinante, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos siquiera empezar a comprender algo así? La paradoja de la información nos enfrenta a un dilema profundo. Si toda la información del universo estaba presente antes del Big Bang, ¿cómo encaja eso con la idea de una singularidad, un punto de densidad infinita? ¿Cómo puede algo infinitamente denso contener toda la información que compone el universo observable? Algunas teorías especulan con la existencia de un universo anterior, quizás con leyes físicas diferentes, que colapsó para dar origen al Big Bang. En este escenario, la información del universo anterior se habría transmitido al nuestro. Pero, ¿cómo? Esa es la gran pregunta que sigue sin respuesta. Quizás la respuesta esté en la propia naturaleza de la información, en una comprensión más profunda de la física cuántica y la gravedad cuántica. Es un campo de investigación activo, lleno de posibilidades y misterios por descubrir. La paradoja de la información es un recordatorio de lo mucho que aún desconocemos sobre el origen del universo. Piensa en un instante después del Big Bang, un universo diminuto, increíblemente denso y caliente. La inflación cósmica propone que, en ese momento, el universo experimentó una expansión exponencial, mucho más rápida que la velocidad de la luz. No te imagines una simple expansión, sino un crecimiento desmesurado, como si un punto microscópico se inflara hasta un tamaño inimaginable en una fracción infinitesimal de segundo. Esta expansión ultrarrápida, explicada por un campo de energía desconocido, llamado inflatón, resolvería algunos de los misterios del universo observable. Por ejemplo, la uniformidad de la temperatura cósmica a gran escala, algo que, sin la inflación, sería inexplicable. ¿Cómo pudo el universo alcanzar tal uniformidad en un tiempo tan corto si no hubiera existido este periodo de expansión exponencial? Las fluctuaciones cuánticas, minúsculas variaciones en la densidad de energía del universo temprano, fueron amplificadas durante la inflación. Estas fluctuaciones, a su vez, se convirtieron en las semillas de las galaxias y las estructuras cósmicas que vemos hoy. Imagina pequeñas arrugas en un globo que se infla rápidamente. Esas arrugas se convierten en montañas y valles a medida que el globo crece. Aunque la inflación cósmica es una teoría muy atractiva y resuelve muchos problemas, todavía no tenemos una prueba definitiva de que ocurrió. Se buscan evidencias en la radiación cósmica de fondo de microondas, buscando patrones específicos que solo la inflación podría haber creado. La búsqueda continúa, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a entender el misterio del origen del universo. Pero, ¿cómo podemos saber si la inflación realmente ocurrió? Aquí es donde entran en juego las microondas cósmicas, el eco del Big Bang. Imagina el universo recién nacido, un caos de energía. La inflación, esa expansión ultrarrápida, dejó una huella indeleble en este fondo de microondas. Estas microondas, que podemos detectar hoy en día, muestran una uniformidad asombrosa en la temperatura del universo a gran escala. Es como si todo el universo hubiera estado en contacto térmico antes de la inflación, algo difícil de explicar sin ella. Las pequeñas variaciones de temperatura, sin embargo, son cruciales. Estas fluctuaciones, minúsculas diferencias de temperatura, son como las semillas de las galaxias y las estructuras cósmicas que vemos hoy. La inflación predice un patrón específico en estas fluctuaciones, un patrón que se ha observado con precisión sorprendente en los datos del satélite Planck y otras misiones. Es una evidencia poderosa. Pero imagina por un segundo que nuestro Big Bang no fue el único. ¿Qué pasaría si existieran infinitos universos, cada uno con sus propias leyes físicas, constantes y hasta historias? Esa es la idea central del multiverso, una teoría que, aunque suena a ciencia ficción, tiene bases en la física moderna. Piensa en burbujas separadas que se expanden constantemente, cada una representando un universo diferente, con sus propias realidades y posibilidades. Algunas teorías,
como la inflación eterna, sugieren que la expansión del universo después del Big Bang no se detuvo, sino que continúa creando nuevos universos constantemente. Es como una máquina de hacer universos, donde cada uno tiene sus propias condiciones iniciales y, por lo tanto, sus propias leyes y constantes físicas. Podría haber universos donde la gravedad sea repulsiva, o donde la materia oscura no exista. La idea de universos paralelos, donde tú podrías existir en infinitas versiones, cada una tomando decisiones distintas, es fascinante, ¿verdad? En algunos, podrías ser un astronauta explorando galaxias lejanas, en otros, un artista reconocido mundialmente. Las posibilidades son realmente infinitas, y aunque no podemos probar su existencia, la idea del multiverso nos invita a pensar en la inmensidad y la complejidad del cosmos. Pero ¿y si la respuesta a ese misterio, al origen de todo, se esconde en dimensiones que no podemos percibir? Las teorías de cuerdas, por ejemplo, proponen la existencia de dimensiones espaciales adicionales, enrolladas a escalas microscópicas, que influyen en la estructura del universo. Imagina nuestro universo como una superficie bidimensional, como un papel, pero con cuerdas vibrantes que representan partículas elementales. Esas vibraciones, en diferentes dimensiones, dan lugar a todas las fuerzas y partículas que conocemos. Estas dimensiones extra, según la teoría, podrían haber jugado un papel crucial en el Big Bang. Piensa en ello, un universo con más dimensiones podría haber colapsado de una manera muy diferente, dando origen a nuestro universo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, como un subproducto. El universo que observamos podría ser una pequeña parte de algo mucho más grande, mucho más complejo. Aunque la teoría de cuerdas es fascinante, aún está en desarrollo. No hay evidencia experimental directa que la confirme, pero su poder predictivo y la elegante forma en que unifica la gravedad con las otras fuerzas fundamentales la convierten en una candidata seria para explicar el origen del universo. Es una ventana a un universo más allá de nuestra comprensión actual, un universo donde las dimensiones ocultas podrían ser la clave para desentrañar el misterio del Big Bang. Pero imagina por un momento que el Big Bang no fue el principio absoluto, sino un rebote, un eco de un universo anterior. Esa es la fascinante propuesta de la gravedad cuántica de bucles. En lugar de una singularidad infinitamente densa, donde las leyes de la física colapsan, esta teoría describe un universo que se contrae hasta un punto mínimo, para luego expandirse de nuevo. Piensa en una pelota que rebota, el Big Bang sería ese rebote, no el origen de la pelota misma. Esta teoría, que discretiza el espacio y el tiempo en unidades mínimas, llamadas átomos del espacio, elimina la necesidad de una singularidad inicial. En lugar de un punto de densidad infinita, tendríamos un universo que fluctúa entre la expansión y la contracción, un universo cíclico, sin principio ni fin. ¿Te imaginas un universo que siempre ha existido, un ciclo eterno de nacimiento y muerte cósmica? La gravedad cuántica de bucles no solo ofrece una alternativa al Big Bang, sino que también intenta resolver algunos de los problemas más complejos de la cosmología, como la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Al considerar la estructura misma del espacio-tiempo como cuántica, esta teoría abre un nuevo panorama para entender el universo a escalas extremadamente pequeñas y gigantescas. Es una revolución conceptual que podría cambiar nuestra comprensión fundamental de la realidad. Pero, ¿qué pasaba antes de ese hipotético rebote? La teoría de la gran unificación te ofrece una posible respuesta. Imagina un universo primigenio donde las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, estaban unificadas en una sola superfuerza. Era un estado de energía inimaginable, una sopa primordial donde las partículas se movían a velocidades cercanas a la luz. A medida que el universo se enfriaba y expandía, esta superfuerza se fue fragmentando, como una cascada de energía que se dividía en sus componentes individuales. Primero, la fuerza gravitatoria se separó, creando las primeras fluctuaciones en el espacio-tiempo. Luego, la fuerza nuclear fuerte se independizó, permitiendo la formación de los primeros protones y neutrones. Más tarde, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética se separaron, dando paso a la formación de los primeros átomos. Este proceso de unificación y posterior separación es lo que la teoría de la gran unificación intenta describir, explicando potencialmente que existía antes del Big Bang, un estado de energía unificada anterior a la explosión que conocemos. Pero imagina ahora un escenario aún más radical, un universo que no tuvo un solo Big Bang, sino muchos. El modelo del universo cíclico propone que nuestro universo es solo uno en una infinita cadena de expansiones y contracciones. Después del Big Bang, el universo se expande, hasta que la gravedad,
lentamente. Lo frena y lo hace colapsar sobre sí mismo. Este colapso no es el fin, sino el principio de un nuevo ciclo, un nuevo Big Bang. En este modelo, la singularidad inicial, ese punto de densidad infinita que marca el inicio del Big Bang en la teoría estándar, no sería un comienzo absoluto, sino un puente entre dos eras cósmicas. Piensa en ello como una respiración cósmica, una inhalación, expansión, seguida de una exhalación, contracción. El universo se contrae hasta un estado extremadamente denso, para luego volver a expandirse en un nuevo Big Bang. Claro que existen desafíos. ¿Cómo se conserva la información entre un ciclo y otro? ¿Qué mecanismo desencadena la transición del colapso a la expansión? Estas son preguntas que los científicos siguen investigando. Pero la idea de un universo cíclico, aunque compleja, ofrece una perspectiva fascinante sobre el origen del universo, y nos invita a cuestionar si el Big Bang fue verdaderamente el principio de todo. Pero imagina ahora un universo que no solo se expande, como indica la teoría del Big Bang, sino que también se contrae. El modelo del universo oscilante propone un ciclo eterno de expansión y contracción. Piensa en un acordeón cósmico, se abre, alcanza su máximo tamaño, y luego comienza a cerrarse, hasta colapsar sobre sí mismo. Este colapso no es el fin, sino el comienzo de un nuevo Big Bang. La energía y la materia se comprimen hasta un punto de densidad infinita, una singularidad, para luego volver a expandirse, creando un nuevo universo. Este proceso, según esta teoría, se repite una y otra vez, sin principio ni fin, en un ciclo infinito. Aunque fascinante, el universo oscilante presenta desafíos. ¿Cómo se explica la transición entre la contracción y la expansión? ¿Qué leyes físicas gobiernan este proceso? Son preguntas que aún no tienen respuestas definitivas, pero que impulsan la investigación en cosmología. Pero ¿y si el Big Bang no fue un comienzo, sino un evento en una cadena aún más larga de acontecimientos? El modelo equirótico, o modelo de la colisión, propone una idea radical. Nuestro universo surgió de la colisión de dos brañas, membranas multidimensionales que existen en un espacio-tiempo más amplio que el que nosotros percibimos. Imagínate dos gigantescas láminas vibrantes, moviéndose a través de la oscuridad, hasta que un choque catastrófico las une. Esa colisión, según la teoría, liberó una cantidad inimaginable de energía, creando el universo tal como lo conocemos. No se trataría de una singularidad inicial, como en el Big Bang, sino de un evento más complejo, con un antes, que implica la existencia de estas brañas y su movimiento en un espacio superior. Piensa en ello como un choque cósmico de proporciones inimaginables, un evento que dio origen a todo. Aunque aún se encuentra en fase de desarrollo y requiere más investigación, el modelo equirótico ofrece una perspectiva fascinante. Desafía la idea de un comienzo absoluto, sugiriendo un universo cíclico o incluso multiversal, donde colisiones de brañas podrían generar nuevos universos constantemente. Es una idea compleja, sí, pero que abre la puerta a un sinfín de posibilidades sobre el origen de todo lo que existe. Imagina nuestro universo no como todo lo que existe, sino como una membrana, una especie de hoja gigantesca, flotando en un espacio de dimensiones superiores. Eso es, en esencia, la cosmología braña. Piensa en una hoja de papel, tú vives en esa superficie bidimensional, sin percibir la tercera dimensión donde el papel se extiende. De igual manera, nosotros podríamos estar confinados a nuestra braña, incapaces de percibir las dimensiones adicionales. Estas dimensiones extra, inaccesibles para nosotros, podrían albergar otros universos, otras brañas, incluso con leyes físicas diferentes a las nuestras. La interacción entre estas brañas, estas membranas cósmicas, podría ser la clave para entender el Big Bang, no como un comienzo absoluto, sino como un choque entre dos o más brañas. ¿Te imaginas? Nuestro universo, un accidente cósmico en un multiverso gigantesco. La gravedad, por ejemplo, podría ser una fuerza que se filtra desde dimensiones superiores, afectando a nuestra braña. La cosmología braña nos abre un universo de posibilidades, un panorama radicalmente diferente a todo lo que hemos imaginado hasta ahora. Pero, ¿qué hay antes de esa membrana? Aquí es donde la energía oscura entra en juego. Piensa en ella no como una fuerza, sino como una propiedad fundamental del universo, una especie de presión que impulsa la expansión acelerada que observamos. Algunos científicos plantean la hipótesis de que, antes del Big Bang, la energía oscura podría haber estado en un estado de altísima densidad, un océano cósmico de energía potencial. Esta energía, en su estado inicial, podría haber sido la fuerza impulsora detrás de la inflación cósmica,
un periodo de expansión exponencial que ocurrió en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Imagina un universo infinitamente pequeño que, de repente, se expande a una velocidad inimaginable, gracias a la energía oscura. Esa expansión inicial explicaría la uniformidad del universo que observamos hoy. Algunos modelos incluso sugieren que la energía oscura podría ser la responsable de la creación misma del espacio-tiempo. Antes del Big Bang, no habría habido ni espacio ni tiempo, solo un campo de energía oscura en un estado desconocido. Este campo, al alcanzar un punto crítico, podría haber desencadenado la inflación y la creación del universo tal como lo conocemos, con sus 3 dimensiones espaciales y una temporal. Pero la energía oscura no actúa sola. Imagina que es el escenario, el gran telón de fondo. Ahora, introduce a la materia oscura, un actor misterioso y silencioso. No la vemos, no interactúa con la luz, pero su gravedad, su influencia invisible, es fundamental. Es como una mano invisible que moldea la arcilla del universo, atrayendo la materia visible, los átomos que forman las estrellas, los planetas, tú mismo. Sin la materia oscura, el universo sería un lugar muy diferente. Las galaxias, esos gigantescos conjuntos de estrellas, no se habrían formado como las conocemos. La materia oscura actúa como un andamiaje cósmico, proporcionando la gravedad extra necesaria para que la materia visible se agrupe y forme estas estructuras impresionantes. Es la arquitecta silenciosa del cosmos. Piensa en ello como si estuvieras construyendo un castillo de arena. La arena visible sería la materia normal, pero necesitas algo más para darle forma y consistencia, algo que no se ve a simple vista. Ese algo invisible es la materia oscura, proporcionando la estructura fundamental, la gravedad necesaria para que el castillo, en este caso, el universo, tome su forma actual. Así que, aunque no podamos verla, la materia oscura es una pieza fundamental del rompecabezas del origen del universo. Su influencia gravitatoria es la fuerza invisible que ha dado forma a la estructura a gran escala del cosmos, permitiendo la formación de las galaxias, las estrellas, los planetas, y en última instancia, tú. Pero, ¿qué había antes de toda esa expansión? La teoría del Big Bang nos deja con una pregunta aún más desconcertante: ¿de dónde surgió todo? Aquí es donde entra en juego el concepto de singularidad gravitacional. Imagínate un punto, infinitamente pequeño, con una densidad infinita. Es algo que escapa a nuestra comprensión, un punto donde las leyes de la física tal y como las conocemos dejan de tener sentido. En ese punto, la gravedad era tan intensa que toda la materia y la energía del universo estaban comprimidas en un espacio inimaginablemente pequeño. Es como intentar meter todo el océano en una gota de agua. Impensable, ¿verdad? Esa singularidad es el origen teórico del Big Bang, el punto de partida de todo lo que conocemos. Pero, ¿qué había antes de esa singularidad? Esa es la gran pregunta que los científicos siguen intentando responder. Algunas teorías hablan de universos anteriores, de ciclos de creación y destrucción, o incluso de un universo que surgió de la nada. Es un territorio especulativo, donde la ciencia se encuentra con la filosofía. La singularidad gravitacional, por tanto, representa el límite de nuestro conocimiento actual. Es un misterio fascinante que nos impulsa a seguir explorando, a buscar respuestas en las profundidades del cosmos. Quizás algún día, la ciencia desvele el secreto de lo que existía antes del comienzo de todo. Pero, ¿qué pasa con el tiempo antes del Big Bang? Aquí las cosas se complican. La propia idea de un antes del Big Bang desafía nuestra comprensión del tiempo. Para nosotros, el tiempo es algo que fluye, una línea continua. Pero, ¿era así antes del comienzo de todo? Algunas teorías sugieren que el concepto de tiempo, tal como lo conocemos, podría no haber existido antes del Big Bang. Imagina el tiempo como una línea recta. El Big Bang sería el punto cero, el inicio. Antes de ese punto, ¿existe un antes en la línea? Quizás no. Algunas teorías proponen que el Big Bang no fue el inicio del tiempo, sino un cambio fundamental en su naturaleza. Piensa en ello como una transición de un estado a otro, no un comienzo absoluto. Otras teorías van más allá, especulando con la existencia de universos anteriores o ciclos cósmicos donde el Big Bang sería solo un evento, dentro de una secuencia mucho mayor. En estos modelos, el tiempo podría existir de una forma diferente, quizás sin la linealidad que conocemos, o incluso sin un sentido de dirección definido. Es un territorio especulativo, claro está. Pero imagina por un segundo que antes del Big Bang, antes incluso del tiempo como lo conocemos, existía algo, un vacío.
no un vacío como el que podrías imaginar, vacío de materia, sino un vacío cuántico, un mar de energía fluctuante, una especie de caldo primordial donde las partículas subatómicas aparecen y desaparecen constantemente, un espacio donde las leyes de la física tal y como las conocemos se desdibujan. Es aquí donde algunas teorías apuntan a la creación misma. Este vacío cuántico no está realmente vacío, es un hervidero de actividad, una especie de energía latente que contiene la posibilidad de todo lo que existe. Piensa en él como una inmensa biblioteca cósmica donde cada libro representa un universo potencial. Una fluctuación en este vacío, una minúscula variación en la energía, podría haber sido la chispa que desencadenó el Big Bang, nuestro universo. Claro, esto es solo una teoría, una de las muchas que intentan arrojar luz sobre el misterio del origen. Pero la idea de que nuestro universo surgió de una fluctuación cuántica en el vacío es, cuanto menos, fascinante. Nos invita a pensar que la nada, en realidad, no está tan vacía como parece, que incluso en la ausencia aparente de todo, existe un potencial ilimitado, un mar de posibilidades esperando a ser materializado. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es posible que el vacío cuántico sea la clave para entender el origen de todo? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Pero el viaje para desentrañarlo, es en sí mismo, una aventura increíble. Una aventura que nos invita a explorar los límites del conocimiento humano y a enfrentarnos a las preguntas más fundamentales sobre nuestra existencia. Piensa en el vacío cuántico no como una nada absoluta, sino como un mar en constante ebullición. Un mar de energía donde las partículas virtuales aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, guiadas por las leyes de la mecánica cuántica. Estas fluctuaciones, minúsculas pero inmensamente poderosas, son como las olas de ese mar, creando y destruyendo materia en una danza frenética. Estas fluctuaciones cuánticas, aunque efímeras, no son simplemente ruido aleatorio. Se cree que estas diminutas variaciones en la densidad de energía del vacío cuántico podrían haber sido las semillas de toda la estructura cósmica que observamos hoy. Imagina pequeñas irregularidades en ese mar de energía, algunas zonas ligeramente más densas que otras. Estas diferencias, aunque infinitesimales al principio, fueron amplificadas exponencialmente durante la expansión del universo tras el Big Bang. Las regiones más densas atrajeron más materia, formando las primeras estrellas, galaxias y, eventualmente, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Las fluctuaciones cuánticas, entonces, no son solo un misterio fascinante, sino posiblemente la clave para entender el origen de la estructura del cosmos. Pero, ¿qué pasa si te digo que todo, absolutamente todo, pudo surgir de la nada? La idea de la creación ex nihilo, del latín de la nada, es una de las más desconcertantes y fascinantes propuestas en cosmología. Imagina un vacío absoluto, sin espacio, sin tiempo, sin materia. ¿Cómo puede algo surgir de semejante vacío? La física cuántica, con sus fluctuaciones y partículas virtuales, nos ofrece una posible explicación. Recuerda ese mar de energía en ebullición, en teoría, una fluctuación cuántica suficientemente grande, una fluctuación masiva de energía en el vacío, podría haber generado la energía necesaria para el Big Bang, para la creación del universo tal y como lo conocemos. Es como si el propio vacío diera a luz al universo. Claro que hay muchos interrogantes. ¿Qué provocó esa fluctuación inicial? ¿Qué leyes físicas regían ese vacío preexistente? Son preguntas que mantienen a los científicos enfrascados en un debate apasionante. La creación ex nihilo es una hipótesis audaz, una posibilidad fascinante que desafía nuestra comprensión del origen de todo lo que existe. Si bien no hay una respuesta definitiva, la idea de un universo nacido de la nada nos abre las puertas a un universo de posibilidades. Pero imagina esto, las constantes físicas del universo, esas fuerzas fundamentales que rigen todo lo que existe, parecen ajustadas con una precisión asombrosa para permitir la vida. Hablamos de la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la constante de Planck. Si alguna de estas constantes variara solo un poquito, el universo sería radicalmente diferente, un lugar inhóspito donde la vida, tal como la conocemos, sería imposible. ¿Casualidad? El principio antrópico nos invita a cuestionarlo. Este principio, en sus diferentes versiones, sugiere que la existencia misma del observador, tú, impone una condición al universo. Es decir, el universo debe ser de una manera determinada para que tú puedas estar aquí observándolo. No es que el universo esté diseñado para nosotros, sino que nuestra presencia implica ciertas características inherentes al cosmos. Es como encontrar una casa perfecta para ti, pero sin que nadie la haya construido específicamente pensando en ti.
Piensa en la formación de las estrellas, la creación de elementos pesados en sus núcleos, la expansión del universo a un ritmo preciso. Todos estos eventos cósmicos, aparentemente aleatorios, confluyen de manera increíble para permitir la existencia de planetas como el nuestro, con las condiciones necesarias para albergar vida. ¿Es solo una coincidencia extraordinariamente afortunada o hay algo más profundo en juego? El principio entrópico nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es nuestro universo uno entre muchos, cada uno con diferentes constantes físicas, y solo en el nuestro se dan las condiciones para la vida? ¿O hay alguna razón más profunda, algún mecanismo aún desconocido que explique esta sorprendente coincidencia? La búsqueda de estas respuestas continúa, empujando los límites de nuestra comprensión del cosmos y de nuestro lugar en él. Pero si las constantes físicas parecen tan finamente ajustadas, ¿qué hay del propio tiempo? ¿Es una dimensión fundamental del universo, o simplemente una percepción humana, una ilusión? Muchos físicos se preguntan si el tiempo, tal como lo conocemos, podría no existir antes del Big Bang. Piensa en ello, nuestra experiencia del tiempo es lineal, un flujo constante del pasado al futuro. Pero, ¿qué pasa si ese flujo no es inherente al universo, sino una propiedad emergente, algo que surge de las interacciones de la materia y la energía? Algunas teorías sugieren que el tiempo podría ser una propiedad que emerge en el universo, una especie de ilusión creada por la complejidad del sistema. Imagina un universo primitivo, extremadamente simple, sin la estructura que conocemos. En ese escenario, la idea de un antes o un después podría carecer de sentido. Para entender esto, piensa en la forma en que percibimos el tiempo en nuestra vida cotidiana. Es una construcción mental, una forma de ordenar eventos. Entonces, ¿qué había antes del Big Bang? Si el tiempo no existía en ese estado, la pregunta misma podría ser incorrecta. Podría ser como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene sentido dentro del marco de referencia que usamos. Para algunos físicos, la idea de un tiempo, antes, del Big Bang es simplemente incongruente, un concepto que carece de significado físico. Quizás la respuesta al misterio del origen no se encuentre en buscar un antes, sino en comprender la naturaleza misma del tiempo. Tal vez el tiempo, como lo percibimos, es una herramienta que utilizamos para interpretar el universo, una herramienta que simplemente no es aplicable a los estados más primitivos del cosmos. La realidad podría ser mucho más extraña y fascinante de lo que podemos imaginar. Pero si el universo surgió del Big Bang, ¿por qué el tiempo parece avanzar solo en una dirección? A esto se le llama la flecha del tiempo, y es un misterio que nos enfrenta a la naturaleza misma de la realidad. No es solo que recordemos el pasado y anticipemos el futuro, es que las cosas parecen romperse, desordenarse con el paso del tiempo. Un vaso cae y se rompe, pero nunca has visto un vaso roto recomponerse solo. Esta tendencia al desorden se conoce como entropía. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía del universo siempre aumenta. En otras palabras, el universo tiende hacia el caos. Piensa en una taza de café caliente, se enfría gradualmente hasta alcanzar el equilibrio con su entorno. Nunca verás que el café frío se vuelva caliente espontáneamente. Pero, ¿por qué la entropía aumenta solo en una dirección? ¿Por qué el tiempo parece fluir del pasado al futuro y no al revés? Algunas teorías sugieren que el Big Bang mismo creó una condición de baja entropía, un universo ordenado, que desde entonces se ha ido desorganizando. Es como si el universo comenzara en un estado improbablemente ordenado y, desde entonces, se haya ido deteriorando gradualmente. Otras teorías exploran la posibilidad de universos paralelos o multiversos, donde el tiempo podría fluir en diferentes direcciones. Quizás nuestro universo es simplemente una pequeña parte de una realidad mucho más grande y compleja, donde la flecha del tiempo no es una ley universal, sino una característica local. ¿Te imaginas un universo donde el tiempo fluye hacia atrás? Pero, ¿qué tiene que ver la flecha del tiempo con el origen del universo? Todo se relaciona con la entropía, una medida del desorden en un sistema. Piensa en una taza que se cae y se rompe, pasa de un estado ordenado a uno caótico. Esa es la entropía en acción, y en nuestro universo, parece aumentar constantemente. El Big Bang, entonces, fue un universo perfectamente ordenado que surgió del caos absoluto. ¿O algo aún más complejo? Algunas teorías sugieren que antes del Big Bang existía un estado de entropía extremadamente baja, un universo extremadamente ordenado. Imagina un punto infinitamente pequeño, con toda la información y energía del universo actual, comprimida en un espacio infinitesimal.
De ese estado de orden extremo, se habría producido la expansión, el Big Bang, con el consiguiente aumento de la entropía que observamos hoy. Pero, ¿de dónde surgió ese estado de orden inicial? ¿Fue una fluctuación cuántica aleatoria? ¿O existe alguna ley física aún desconocida que rige la creación misma? Estas preguntas nos llevan a la frontera del conocimiento, a las especulaciones más audaces sobre la naturaleza de la realidad. La entropía, en definitiva, se convierte en una pieza clave para comprender el misterio del origen. Pero, ¿qué hay antes de la ruptura inicial? Aquí es donde la información juega un papel crucial. Imagina el universo como un gigantesco disco duro, con toda la información necesaria para su evolución grabada en él. Antes del Big Bang, ¿existiría esta información en algún tipo de estado preexistente? Algunas teorías especulan con un universo anterior, un multiverso, o incluso con una realidad prefísica donde la información es la base fundamental de todo. La idea de que la información sea fundamental desafía nuestra comprensión actual. Si la información es anterior al espacio y al tiempo, como algunos físicos proponen, entonces el universo no habría surgido de la nada, sino de una estructura informativa preexistente. Esto nos lleva a preguntas fascinantes. ¿Qué tipo de información era esta? ¿Cómo se estructuró? ¿Y cómo dio lugar a nuestro universo? Algunos científicos incluso sugieren que la información podría ser la esencia misma de la realidad. En este sentido, el universo sería un vasto procesamiento de información, donde las leyes de la física son simplemente las reglas que gobiernan este procesamiento. Piensa en ello, la información como el elemento básico, el ladrillo, fundamental de todo lo que existe, incluso antes del Big Bang. Pero volvamos al principio. Antes del Big Bang, incluso antes de la información que lo conformaría, existían las constantes fundamentales del universo, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la constante de Planck. Números aparentemente arbitrarios que, sin embargo, dictan las reglas del juego cósmico. ¿Por qué esos valores y no otros? Es una pregunta que mantiene a los físicos en vela. Algunas teorías apuntan a un multiverso, un mar infinito de universos con diferentes constantes fundamentales. En algunos, la gravedad sería tan débil que las estrellas no podrían formarse, en otros, tan fuerte que todo colapsaría instantáneamente. Nuestro universo, con sus constantes, justas, sería una excepcionalidad, una feliz coincidencia en un océano de posibilidades. Otras exploran la posibilidad de que las constantes no sean constantes, sino que evolucionan con el tiempo. Imagina un universo donde la velocidad de la luz fuera diferente en el pasado. Las implicaciones son asombrosas, alterando radicalmente nuestra comprensión de la historia cósmica. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la curiosidad humana y la búsqueda de una explicación definitiva. Pero imagina por un segundo que toda esa complejidad, esas constantes, surgieron de una única ecuación, una fórmula maestra que lo explicara todo. Esa es la quimera de la teoría del todo, la búsqueda de una única estructura matemática que unifique la relatividad general, que describe el universo a gran escala, con la mecánica cuántica, que rige el mundo subatómico. Es como intentar encajar dos piezas de un rompecabezas aparentemente incompatibles, dos descripciones de la realidad que parecen funcionar de forma independiente, pero que en el fondo deberían estar conectadas. Durante décadas, físicos y cosmólogos han dedicado sus vidas a este desafío. Teorías como la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles, o la supersimetría, intentan construir puentes entre estos dos mundos aparentemente inconexos. Cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente, un enfoque matemático único para abordar este enigma fundamental. Pero la verdad es que, por ahora, ninguna ha logrado una victoria definitiva. La dificultad radica en la naturaleza misma de estas teorías. Son extremadamente complejas, requieren un nivel de abstracción matemática que está al límite de nuestra comprensión actual. Además, la falta de evidencia experimental directa hace que sea difícil validar o refutar estas propuestas. Necesitamos nuevas herramientas, nuevas formas de observar el universo, para poder acceder a la información que nos permita comprobar si alguna de estas teorías es la correcta, o si por el contrario, necesitamos un enfoque completamente nuevo. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar realmente? Si la teoría del todo es un sueño lejano, ¿qué podemos saber con certeza sobre el origen del universo? La filosofía de la ciencia nos recuerda que nuestras teorías son modelos, aproximaciones a la realidad, no la realidad misma. Nuestras observaciones se limitan a lo observable, y extrapolar más allá de ese límite es, en esencia, especulación.
El Big Bang, por ejemplo, describe lo que sucedió después de un momento inicial, pero no nos dice qué lo causó. La búsqueda de un origen último nos lleva a preguntas que, quizás, estén más allá del alcance de la ciencia. ¿Tiene sentido hablar de un antes del Big Bang si el tiempo mismo surgió con él? ¿Es el universo un accidente cósmico, una fluctuación cuántica en el vacío? Estas preguntas nos llevan al terreno de la metafísica, donde la especulación filosófica se mezcla con las limitaciones de nuestras herramientas científicas actuales. Recuerda que la ciencia avanza a través de la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis contrastables. El origen del universo, sin embargo, se encuentra más allá de nuestra capacidad actual de observación directa. Lo que sí podemos hacer es seguir explorando las teorías existentes, buscando nuevas evidencias y refinando nuestros modelos. La humildad intelectual es clave. Reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento es el primer paso para ampliarlo. Pero, ¿qué pasa con la creación? Para muchos, la respuesta se encuentra en la fe. El creacionismo, basado en interpretaciones literales de textos religiosos, postula un Dios creador que diseñó el universo y todo lo que contiene. Esta perspectiva contrasta directamente con la teoría de la evolución, que explica la diversidad de la vida a través de procesos naturales de selección y mutación a lo largo de millones de años. Para ti, ¿cuál de estas visiones tiene más sentido? La ciencia, por su parte, busca explicar el universo a través de la observación y la experimentación, sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. La teoría del Big Bang, por ejemplo, describe el origen del universo como una expansión a partir de un estado inicial extremadamente denso y caliente. Sin embargo, la ciencia no puede responder a todas las preguntas, y la cuestión del origen último del universo sigue siendo un misterio. El conflicto entre creacionismo y evolución no se limita a la ciencia, también tiene implicaciones éticas y filosóficas profundas. Para algunos, la creencia en un creador divino es esencial para la moralidad y el sentido de la vida. Otros argumentan que la ciencia y la religión pueden coexistir, ofreciendo perspectivas complementarias sobre la realidad. La cuestión es compleja, y no existe una respuesta única que satisfaga a todos. En última instancia, la búsqueda del origen del universo es una búsqueda personal. Ya sea a través de la lente de la ciencia o de la religión, la pregunta sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos sigue siendo una de las más fascinantes y desafiantes para la humanidad. Reflexiona sobre ello. ¿Qué significa para ti el origen del universo? Pero más allá de las creencias, la comprensión del universo también nos plantea dilemas éticos. Si el universo surgió de una singularidad, ¿qué implica eso para nuestra existencia? ¿Somos una casualidad cósmica, un accidente en la inmensidad del espacio-tiempo? ¿O hay un propósito mayor detrás de todo esto? Esa pregunta te lleva a cuestionar tu propio lugar en el cosmos y la responsabilidad que conlleva. Si somos los únicos seres inteligentes que conocemos en el universo, ¿qué responsabilidad tenemos con el planeta que habitamos? La cosmología nos ayuda a entender nuestra fragilidad en la inmensidad del cosmos, pero también la importancia de preservar nuestro hogar. Pensar en la inmensidad del universo, en lo efímero de nuestra existencia, puede impulsarte a actuar de manera responsable. El conocimiento del universo nos da una perspectiva única sobre nuestro lugar en el cosmos. Debemos usar ese conocimiento para el bien común, o corremos el riesgo de utilizarlo para nuestro propio beneficio a corto plazo, ignorando las consecuencias a largo plazo para el planeta y para las futuras generaciones. Es una reflexión que nos debe hacer cuestionar nuestras acciones. En resumen, la cosmología no solo nos ofrece respuestas sobre el origen del universo, sino que también nos plantea preguntas profundas sobre nuestra propia existencia y nuestra responsabilidad moral. El conocimiento de la inmensidad del cosmos y nuestra pequeña parte en él, nos debe impulsar a actuar con responsabilidad y respeto hacia el planeta y a las generaciones futuras. Piensa en ello. Pero, ¿qué nos depara el futuro de la cosmología? La búsqueda del origen del universo es un viaje sin fin, y aunque aún no tenemos todas las respuestas, la ciencia avanza constantemente. Nuevas tecnologías, como telescopios más potentes y sofisticados experimentos, nos permitirán observar el universo con mayor precisión, quizás desvelando pistas sobre ese momento anterior al Big Bang. La detección de ondas gravitacionales, por ejemplo, nos ofrece una nueva ventana al universo primitivo, permitiéndonos explorar eventos que de otra manera serían invisibles. Imagina la posibilidad de escuchar los ecos del Big Bang, o incluso de eventos aún más antiguos. Es una perspectiva fascinante que podría revolucionar nuestra comprensión del cosmos. Además, la física teórica continúa explorando modelos que podrían explicar lo que ocurrió antes del Big Bang,
como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles. Aunque son complejas y aún no se han podido verificar experimentalmente, estas teorías nos ofrecen fascinantes posibilidades, abriendo la puerta a universos múltiples o a dimensiones adicionales. El futuro de la cosmología es, en definitiva, un futuro lleno de preguntas y de posibilidades. Nuevas herramientas, nuevas teorías y una incesante curiosidad nos guiarán en esta búsqueda del origen de todo lo que existe. Un viaje que, seguramente, nos deparará sorpresas asombrosas en las próximas décadas. Piensa en el telescopio espacial James Webb, capaz de observar las galaxias más lejanas. Sus imágenes nos permiten explorar el universo primigenio, acercándonos a los instantes posteriores al Big Bang. Cada nueva observación, cada dato recolectado, nos ayuda a refinar nuestros modelos cosmológicos y a plantear nuevas hipótesis sobre el origen de todo. El análisis de la radiación de fondo de microondas, ese eco del Big Bang, también es crucial para comprender mejor las condiciones iniciales del universo. Pero la exploración espacial no se limita a la observación. Las misiones espaciales, como las sondas que viajan a los confines del sistema solar, nos aportan información valiosa sobre la formación de planetas y estrellas. Analizando la composición de asteroides y cometas, podemos reconstruir la historia temprana del sistema solar y, quizás, encontrar pistas sobre la formación de otros sistemas planetarios. La búsqueda de exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar, también es fundamental. Cada planeta que descubrimos, con sus características únicas, nos ayuda a comprender mejor la diversidad de mundos posibles y las condiciones necesarias para la vida. ¿Existen otros lugares en el universo donde la vida podría haber surgido? La respuesta a esta pregunta podría revolucionar nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el cosmos. En definitiva, la exploración espacial es una herramienta esencial en nuestra búsqueda del origen del universo. Cada nueva misión, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a la comprensión del misterio de la creación, aunque el camino sea largo y aún queden muchas preguntas sin respuesta. Pero la curiosidad humana, impulsada por la exploración, es la clave para desentrañar los secretos más profundos del cosmos. Pero, ¿cómo hacemos para que tú, y todos, comprendan estas maravillas del universo? Aquí es donde la divulgación científica juega un papel fundamental. No se trata solo de datos y ecuaciones, sino de traducir ese lenguaje complejo a una narrativa accesible y atractiva. Imaginemos el Big Bang no como una explosión abstracta, sino como una transformación épica, un evento que dio origen a todo lo que existe. Documentales, podcast, artículos bien escritos, hay tantas formas de acercar la cosmología. Piensa en la belleza de una nebulosa, en la inmensidad de un agujero negro, o en la posibilidad de otros mundos. Es cuestión de despertar la curiosidad, de mostrar la belleza y el misterio inherente a la ciencia. La clave está en usar un lenguaje sencillo, en contar historias cautivadoras que nos conecten con la inmensidad del universo. No necesitas ser un científico para maravillarte con la cosmología. De hecho, la asombrosa capacidad de la mente humana para comprender el cosmos es parte de lo que hace esta ciencia tan fascinante. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un concepto cosmológico complejo, recuerda que existen recursos para comprenderlo. Busca documentales, lee artículos, escucha podcast, hay un universo de conocimiento esperando por ti. Y recuerda, la exploración del cosmos es una aventura para todos. Pero piensa en esto, si el Big Bang fue el inicio de todo, ¿qué había antes? Esa es la pregunta que desvela a los científicos. Algunas teorías hablan de un universo anterior, quizás con leyes físicas totalmente diferentes a las nuestras. Otras proponen un universo cíclico, donde el Big Bang es solo un eslabón en una cadena interminable de expansiones y contracciones. También está el misterio de la materia oscura y la energía oscura. Constituyen la mayor parte del universo, pero aún no sabemos qué son. ¿Son partículas exóticas? ¿Son manifestaciones de dimensiones desconocidas? La respuesta a estas preguntas podría revolucionar nuestra comprensión del cosmos. Y, por supuesto, ¿qué hay de la vida misma? ¿Cómo surgió de la materia inerte? Es un misterio aún más profundo que el origen del universo. Entender el origen de la vida implicaría comprender las condiciones precisas que permitieron la aparición de las primeras células y su posterior evolución. Estas son solo algunas de las preguntas sin respuesta que nos plantean el universo y su origen. Cada avance en la investigación científica nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos revela nuevas incógnitas, mostrando la inmensidad del misterio que nos rodea. La búsqueda continúa. Piensa en Albert Einstein.
Su teoría de la relatividad sentó las bases para comprender el universo a gran escala. Imaginó un cosmos en expansión, un concepto revolucionario para su época. Él no respondió directamente la pregunta de qué había antes del Big Bang, pero su trabajo abrió la puerta a la cosmología moderna, permitiendo que generaciones posteriores de científicos se plantearan preguntas aún más audaces. Luego tenemos a Georges Lemaitre, un sacerdote y físico belga. Fue él quien, basándose en las ecuaciones de Einstein, propuso la teoría del átomo primigenio, una idea precursor del Big Bang. Su visión de un universo que comenzó en un punto singular, aunque inicialmente no fue ampliamente aceptada, se convirtió en un pilar fundamental de la cosmología moderna. Su legado es la audacia de pensar más allá de lo establecido. Y no podemos olvidar a Stephen Hawking, cuya brillante mente desentrañó misterios del universo, incluyendo la radiación de Hawking y sus contribuciones a la comprensión de los agujeros negros. Aunque no ofreció una respuesta definitiva sobre el origen del universo, sus ideas expandieron el campo de la cosmología, desafiando constantemente las teorías existentes y abriendo nuevas vías de investigación. Su legado es la perseverancia en la búsqueda de respuestas. Así que, ¿qué había antes del Big Bang? Esa es la pregunta que sigue resonando en el universo de la física teórica. Las teorías actuales, tan brillantes como sean, se topan con un límite. El Big Bang describe la expansión del universo a partir de un estado extremadamente denso y caliente, pero no explica qué lo causó. Es como encontrar un libro sin portada ni primera página, tenemos la historia, pero no el origen. Algunas teorías especulan con un universo anterior al nuestro, quizás incluso con ciclos de expansión y contracción infinitos. Otras hablan de fluctuaciones cuánticas en un vacío preexistente, de un multiverso donde nuestro universo es solo uno entre muchos. Pero, en realidad, son especulaciones fascinantes, pero aún no hay una respuesta definitiva. El misterio del origen persiste, desafiando nuestra comprensión actual del cosmos. Quizás, con nuevas herramientas y observaciones, algún día desentrañemos este enigma. Pero por ahora, la idea de un antes del Big Bang sigue siendo un territorio inexplorado, una frontera que invita a la imaginación y a la búsqueda incansable del conocimiento. Piensa en ello, tú, un ser consciente, observando el universo. Un universo que surgió de algo que aún no comprendemos del todo. ¿Qué significa tu existencia en este inmenso espacio? ¿Somos una casualidad cósmica, un accidente en la grandiosa maquinaria del cosmos, o hay algo más profundo? ¿Un propósito aún por descubrir? Quizás la respuesta no se encuentre en las ecuaciones de la física, sino en la propia experiencia de estar vivo. En la capacidad de amar, de crear, de sentir asombro ante la belleza del mundo. Tal vez ese sea nuestro lugar en el universo, ser testigos de su magnificencia, y contribuir a su compleja y maravillosa trama. El misterio del origen del universo nos enfrenta a nuestra propia finitud, a la fragilidad de nuestra existencia en la inmensidad del cosmos. Pero también nos invita a apreciar cada momento, a valorar la vida misma como un regalo extraordinario. Porque, después de todo, tú eres parte de esta historia cósmica, un hilo en la intrincada tela del universo. Sé que te has preguntado, ¿qué pasó antes del Big Bang? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Algunas teorías hablan de un universo anterior que colapsó, o incluso de un multiverso donde nuestro universo es solo uno entre muchos. Otras proponen que el concepto de antes carece de sentido en este contexto, ya que el tiempo mismo podría haber surgido con el Big Bang. Y la pregunta sobre la creación, esa es quizás la más profunda. ¿Fue un evento aleatorio, una fluctuación cuántica? ¿O hay algo más, una inteligencia superior, un diseño inteligente? La ciencia, por ahora, se mantiene en el ámbito de lo observable, buscando pistas en la radiación de fondo cósmico y en las leyes físicas que rigen el universo. Entiendo tu fascinación por el misterio. Es natural querer comprender el origen de todo, nuestro lugar en el cosmos. Pero recuerda que el camino del conocimiento es un viaje continuo, lleno de preguntas sin respuesta, de teorías que se refinan y evolucionan. La búsqueda misma es parte de la aventura. Y llegamos al final de este viaje fascinante, más allá del Big Bang. Pero este no ha sido un viaje en solitario. Quiero agradecer profundamente a todos los que hicieron posible este vídeo, desde la investigación exhaustiva hasta la edición final. Ha sido un esfuerzo de equipo, y tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando estos misterios del universo. Un agradecimiento especial a mis colaboradores, cuyos conocimientos y dedicación han sido invaluables.
Sus ideas, su crítica constructiva y su pasión por la ciencia han enriquecido enormemente este proyecto. Sin su ayuda, este vídeo no habría sido posible. Y, por supuesto, gracias a ti, por acompañarme en esta aventura. Tu curiosidad, tus preguntas y tu interés son la gasolina que impulsa este canal. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como yo he disfrutado creándolo. Recuerda suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta exploración del cosmos. Espero que te haya gustado este viaje al origen del universo. Si te fascinó, dale like y suscríbete para más misterios. ¿Qué teorías te parecieron más interesantes? Cuéntamelo en los comentarios.